Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y el versículo, leamos el versículo 42 en el nombre del Señor Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias damos al Señor, hermanos y hermanas también, amigos, familiares, vecinos, y quizás también algunos hermanos de otras iglesias, porque siempre en estas reuniones se invitan a las personas sin hacer distinción, porque es una acción de gracias. Gracias damos al Señor por este momento en que estamos en su presencia, en esta reunión de acción de gracias a Dios. Siempre decimos que la gratitud que hay en nuestro corazón se hace manifiesta por medio de nuestras acciones. Y una reunión como estas es una acción, es trabajo, es movimiento, es sacrificio, es inversión y se llama entonces acciones de gracias. Y en este tiempo también aprovechamos nosotros oír la palabra del Señor, como acabamos de oír el primer mensaje. Ojalá hayamos estado atentos y hayamos aprendido que en todas las cosas la honra, la gloria, la adoración y la alabanza le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, como venimos oyendo. Pero como esta reunión de acción de gracias es por la comunión de nuestro hermano Augusto Chicol, quien hoy está dándole gracias al Señor, hermanos, por haber vuelto a la comunión, pero quisiéramos hablar un poquito, por eso tomé este texto en donde se hace mención de la comunión unos con otros. A veces pensamos que este texto de Hechos 2:42 y esto que dice aquí en la comunión con unos con otros significa toda nuestra comunión. Pero vamos a ver que la comunión con nuestro Padre Celestial tiene, yo le llamo, 7 hilos. No es uno solo, no son dos, son 7 lazos que amarran nuestra comunión con Dios, y lo vamos a ver si el Señor lo permite. Para que entendamos bien, hermanos, el significado de la palabra comunión. Comunión unos con otros significa la comunicación en la congregación. Si aquí no hubiera comunión unos con otros, ¿cómo se hubieran traído las cosas, verdad? Si no hay comunicación. ¿Cómo hubiéramos nosotros venido de la costa y los hermanos que vienen de otro lugar si no hubiera comunicación? Eso se llama comunión unos con otros, pero en el fondo espiritual también significa unanimidad, unión en pensamientos, unión en propósitos y unión en deseos también. Se llama comunión unos con otros. Porque a veces que esta parte de la comunión, este hilo de la comunión, es muy pobre en las asambleas, en el matrimonio aún, fíjese. Cuando el esposo no comunica a su esposa a dónde va a ir a alguna reunión, es porque no tiene comunión con su esposa.
Ella está adivinando a dónde se iría mi esposo, ¿verdad? O a la inversa, él está adivinando a dónde se iría su esposa. Tiene idea que se fue a una reunión. ¿A dónde? Saber, ¿verdad? Cuando hay una necesidad en la asamblea, porque las necesidades se presentan en el mismo pueblo del Señor y se comunica el primer día de la semana, necesitamos oración por nuestra hermana, por nuestro hermano, está pasando un tiempo de pobreza y necesitamos, o él necesita una ayuda económica. Dijo una vez un hermano, no, aquí no está permitido eso, dijo, en la sana doctrina, nunca se ha hecho. Quiere decir que no ha habido comunión los unos con los otros. En vez de eso, si se sabe que algún hermano tiene una deuda, dice usted, ¿por qué no lo han cortado de comunión, hombre, que pague sus 500 quetzales, verdad? Otro dijo, ese hermano me debe a mí 10 quetzales, ya tiene 20 años, está peleando por 10 quetzales, ya tiene 20 años, fíjense. Cuando hay comunión, la asamblea reúne y suple esa necesidad. Esto es lo que se llama comunión unos con otros, pero vayamos mirando las partes de nuestra comunión. Leamos en la primera carta de Juan, vamos a leer, primera carta que escribió Juan el apóstol. Vamos a mirar esta palabra que tenemos aquí, que es maravillosa para nosotros. Primera carta que escribió Juan en el capítulo 1 y el versículo 3. Dice: por lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, es decir, entre el pueblo. Y nuestra comunión verdadera o complementada es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos viendo aquí la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo y la comunión entre nosotros. Nuestra comunión con Dios está dividida en dos partes. El 50% de nuestra comunión con Dios es en la oración, porque ahí nosotros hablamos con Dios. Y el otro 50% de nuestra comunión con nuestro Padre es la lectura de la palabra cuando Él habla con nosotros. Nuestros hijos siempre necesitan de nosotros y siempre quieren hablar con nosotros, siempre quieren pedirnos algo en alguna necesidad, pero también deben de oírnos, deben de obedecer lo que nosotros les decimos. Eso se llama una comunión recíproca, ¿verdad? Así es Dios. El 50% de nuestra comunión con el Padre es en la oración y el otro 50% es en la lectura de la palabra. Porque cuando nosotros necesitamos algo, le pedimos a Dios y nos gusta pedir. Y es bueno que le pidamos y a Él le gusta que le pidamos también. Pero también Él pide de nosotros. No es que querramos o no querramos. Él pide que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos ante Dios. Así dice Miqueas 6, 6 y 7. ¿Qué pide Jehová de ti? En nuestra relación con Dios, Dios pide de nosotros justicia, misericordia y humildad. Humillarte ante tu Dios quiere decir vivir con humildad, andar con humildad, servir con humildad delante de la presencia del Señor. Esa es nuestra comunión con Dios.
Porque algunos dicen que el que está cortado de comunión se murió. Se murió. Ya no puede ni siquiera hablar con Dios. Pero eso no es cierto, ¿ves? Y algunos, cuando algún hermano pasa a pedir su restauración y le pregunta, ¿ya le pidió a Dios perdón? Entonces, si Dios ya no oye, ¿cómo le va a pedir perdón, ¿verdad? Si Dios ya no le oye, ¿por qué le decimos y ya le pidió perdón a Dios? Si le está preguntando que si ya le pidió perdón a Dios, quiere decir que habló con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Y ese es un hilo muy interesante en nuestra comunión, que lo vamos a ver también. Entonces, nuestra comunión con el Padre es en la oración y en la lectura de su preciosa palabra. Porque ¿cómo nos vamos a quebrantar? ¿Cómo nos vamos a arrepentir si no podríamos acudir a Dios? Sería imposible hablar con Dios si es que ya no hubiera entrada al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial para alcanzar misericordia, para alcanzar bendición, para alcanzar restauración. Miremos otro hilo de nuestra comunión en la segunda carta a los Corintios. Le decía que son 7 lazos, 7 hilos que forman nuestra comunión. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, y el versículo es de esta segunda carta a los Corintios, capítulo 13, y el versículo que vamos a ver es el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Fíjese que aquí la comunión con el Espíritu Santo está acompañada de la gracia del Señor y del amor de Dios. Qué maravilloso es esto, hermanos. Nuestra comunión con Dios es una riqueza, es una fuente de bendición, hermanos. Nuestra comunión con el Espíritu Santo va con la gracia del Señor Jesucristo y con el amor de Dios. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se aplica en la predicación del Evangelio, pero se aplica también a la iglesia, porque nosotros dependemos del amor de Dios y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, del favor de Dios, del perdón. Por eso es que si hay cortamiento, hay restauración también. Aparte, hay algunas normas de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo en donde no se puede restaurar a un hermano, por ejemplo, que tenga doble matrimonio, porque vive una vida de adulterio, y ahí sí no se puede. Ahí sí no se puede, porque está viviendo una vida en adulterio y no hay santidad, no hay pureza para estar en comunión en la presencia del Señor. La comunión del Espíritu Santo. Porque en algunas iglesias se enseñan que cuando el hombre y la mujer cristianos cometen pecado, el Espíritu Santo se sale y se va. Y no es así. Sigue este lazo, este hilo que se llama la comunión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que se encarga
de redarguir al hermano, de redarguir a la hermana, de hacerle conciencia de su pecado que cometió, de hacerle conciencia de su falta de temor que tuvo para ser cortado de la comunión. Es el Espíritu, no son los ancianos los que convencemos al pueblo, no son los hermanos ni las hermanas, es el Espíritu Santo el que se encarga de convencer y redarguye, dice que nos redarguye de pecado y nos hace sentir, dice que es el Espíritu Santo el que da testimonio, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos dice, bueno, tú eres hijo de Dios. Nos está haciendo conciencia para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que confesamos nuestros pecados y alcancemos por la gracia del Señor la restauración. Así es. Dijo un hermano, ¿cuánto tiempo debo estar cortado de comunión? Lo menos, hermanos, 5 años, dijeron los ancianos. Lo menos. Y lo más entonces, a saber cuánto. Pero la gracia del Señor maneja nuestra vida a través del Espíritu Santo. Por eso es que obra en nosotros el arrepentimiento. En el momento en el que hubo arrepentimiento en el hermano que fue cortado de comunión, es restaurado a la comunión, ¿ves? En ese momento. Porque el arrepentimiento dice que nos hace disfrutar, nos guía. La gracia de Dios nos guía al arrepentimiento. Nos lleva, como alguien lleva a una persona inválida y lo va guiando y le dice, véngase aquí, aquí es, mire, aquí no se va a caer, siéntese aquí. Así hace la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo a nosotros y nos guía al arrepentimiento, y el arrepentimiento es nuestra restauración. Es dejar de hacer lo malo que hicimos. Esto es la comunión con el Espíritu Santo. Miremos también Filipenses 1:5. Filipenses capítulo 1 y el versículo 5. Leamos el 4 para entenderlo un poquito más. Por vuestra siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Este es otro lazo que se llama comunión en el Evangelio. Por eso algunas personas dicen, yo antes era evangélico, ahora ya no soy. Entonces no sé qué hay en esta persona, no sé qué hay en este hombre y en esta mujer a la luz de la palabra del Señor. Nuestra comunión en el Evangelio es la persistencia, hermanos, en la presencia del Señor. Nuestra persistencia en la perseverancia. Es cierto que cuando el hermano y la hermana es cortado de comunión, algunos imprudentemente dicen, yo estoy cortado delante de los hombres, pero delante de Dios no estoy cortado. Eso también se llama rebeldía. Esto se llama no aceptar la disciplina del Señor, el castigo del Señor por un pecado que hayamos cometido. Entonces el hermano comienza a sentarse atrás y se va viniendo poco a poquito hasta ser restaurado para estar en la presencia del Señor, en la comunión, en el Evangelio. No se salió, no se desvió, no se fue a la idolatría, no se fue a los vicios, no se fue a otros pecados que lo aparten más de la comunión del Evangelio, sino que persiste, persevera y permanece. Yo he oído de algunos hermanos que lamentablemente no pueden ser restaurados y dicen,
prefiero estar aquí atrás, aunque ya no tenga restauración, pero menos irme a otro lugar. Eso se llama comunión en el Evangelio. Quiere decir que ahí están decididos a permanecer. Este es otro lazo de nuestra comunión. La comunión con Cristo, ¿cómo se manifiesta? Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, vamos a ver. En el capítulo 10 y el versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Nuestra comunión con el Señor Jesús, aparte de nuestra comunión con el Padre, con el Espíritu Santo en el Evangelio, aparte de nuestra comunión los unos con los otros, nuestra comunión con Cristo es en el partimiento del pan. Por eso es muy interesante, hermanos, estar en el partimiento del pan, porque esta comunión es en el pan y en la copa. Ahí nosotros tenemos comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Cuando nosotros interrumpimos esta comunión, supongamos que partimos el pan a cada 15 días, a cada 20 días, a cada mes, a cada 2 meses o una vez al año, estamos interrumpiendo nuestra comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Y dice que la copa es copa de bendición. Por eso en el partimiento del pan no hay contagio de coronavirus. No hay. Yo miro ilógico usar la mascarilla en el partimiento del pan, porque como todos comemos del mismo pan y todos bebemos de la misma copa, quiere decir entonces que podríamos ser contagiados con el coronavirus en el partimiento, no porque esta es la comunión con el Señor Jesucristo. Y la comunión con Cristo en el pan y en la copa es una bendición para nuestras vidas. Es un acercamiento a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos une, hermanos, con el cuerpo y con la sangre de Cristo. En muchas asambleas, muchos hermanos dejaron de partir el pan porque dijeron: nos vamos a contaminar con el pan y nos vamos a contaminar con la copa. Entonces no sería copa de bendición, sino sería copa de contaminación, ¿verdad? Es disfrutar la comunión con Cristo en el partimiento del pan. Por eso, hermanos, cuando dejamos de partir el pan, perdemos nuestra comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Aunque usted esté orando toda la semana, leyendo su Biblia toda la semana, usted se esté cuidando mucho de no cometer ninguna falta ante el Señor, pero si no viene al partimiento, está faltando en este lazo que es la comunión con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor Jesús, que es muy importante y es vital en nuestra vida. Pero hay un lazo de nuestra comunión, que este lazo es el que se queda, fíjese, se queda. Pero es para los que le temen al Señor y para los que llevan una vida justa. Y esto se llama la comunión íntima. Eso es intimidad con Dios. En la oración, en la congregación, usted no puede decirle al Señor, ni yo no puedo orar públicamente: Señor, tú sabes que yo pensé esto hoy a las 10 de la mañana, a las 12 del día. Tú sabes que yo tuve este mal pensamiento. Primero se van a burlar de mí, primero me van a criticar. Pero en esta comunión íntima, usted y yo podemos decirle con toda confianza al Señor: Señor, tú sabes que hoy en la mañana yo hice esto. Yo pensé esto, pero lo confieso. Se llama comunión íntima. Miremos el Salmo 25. Esto es intimidad.
Esto no lo podemos estar divulgando en la congregación. Esto lo hacemos solamente usted y yo con nuestro Padre Celestial. Este es el lazo de la comunión que nos mantiene firmes y que nos puede acercar otra vez con el Señor después de haber sido disciplinados. El Salmo 25 y el versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dice que la comunión íntima, como la intimidad que hay en el matrimonio, fíjese, la intimidad que hay en el matrimonio, así es nuestro Padre Celestial. Usted le puede confesar a Él, usted le puede decir a Él, usted le puede preguntar a Él, podemos platicar con Él, solo usted y Él, porque esa es nuestra íntima comunión. De eso no se va a dar cuenta tal vez ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni los ancianos, ni ninguno. Es una relación íntima con nuestro Padre Celestial, pero está a base de nuestro temor en nuestros corazones. Porque si no hay temor en nuestros corazones, no podemos tener una comunión íntima con Dios. Porque a Él sí no se le puede engañar, a Él sí no se le puede sobornar, no se le puede mentir. Pero cuando en nuestra vida hay temor, ese temor reverente, de respeto a Dios, de respeto y de sujeción a Dios, nos hace ponernos en contacto con Él. Proverbios 3:32, y ahí vamos a terminar. Proverbios 3:32. Hemos visto cuáles son los lazos de nuestra comunión que nos unen con nuestro Padre Celestial. Proverbios 3 y el versículo 32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Cuando hay justicia en nuestra vida, cuando hay justicia en nuestros pensamientos, cuando hay justicia en nuestros propósitos, dice que gozamos de esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso, hermanos. Porque si esta comunión se rompiera, ahí sí nos quedamos pobres nosotros, ¿verdad? Pobres. Como aquel que ya no tiene ayuda, que ya no tiene opciones, que ya no tiene auxilio, que ya no tiene refugio en nada. Queda este hilo de la comunión que se llama la comunión íntima con Dios, en donde usted y yo podemos llegar a su presencia en oración incluso, fíjese, en oración. Jonás dice que clamó estando en el vientre del pez. Después de haber desobedecido a Dios, Dios lo mandó a Nínive y él se fue para Tarsis, y en desobediencia al mandamiento de Dios, Dios lo castigó, se lo tragó la ballena y lo llevó a la profundidad del mar, y estando en el interior de la ballena y en lo profundo del mar, clamó a Dios en esa comunión íntima que le quedaba, porque ahí sí le vino temor de Dios en su corazón. Nosotros podemos clamar a Dios, hermanos, estando sin privilegios, estando sin comunión, pero hay un hilo que se llama la comunión íntima. Esa comunión nos lleva a platicar con Dios, a arreglar nuestras cuentas con Él, a arreglar nuestros asuntos con Él. Ya cuando haya temor en nuestro corazón, cuando haya justicia en nuestro corazón, para que los otros hilos de la comunión se extiendan en nuestra vida y estemos entonces en completa comunión, como nuestro hermano ha sido restaurado a su completa comunión con nuestro Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, en el Evangelio,
y esa comunión íntima que nos mantiene siempre hasta la venida del Señor y el Señor bendiga sus palabras.